Bueno, niños, buenos días. Bienvenidos a hoy, martes 13 de abril de 2021. Hoy vamos a trabajar con la clase de matemáticas y vamos a ver la secuencia 5, que se titula Sucesiones geométricas. Vamos a iniciar durante 2 semanas. Vamos a trabajar con el valor perseverancia. Y su frase dice, es ser constantes en la manera de ser o de obrar. Hay que ser constante, eso es la perseverancia, ¿verdad? Cuando somos o cuando obramos en algo, hacemos algo, hay que ser constantes. Eso es perseverancia para lograr algo, ¿verdad? Hay que ser siempre constante para lograr o para aprender algo. Entonces vamos a iniciar con este valor y vamos a trabajar 2 semanas con este valor. ¿Está bien? Sucesiones geométricas, secuencia 5. Progresiones geométricas ascendentes y descendentes de figuras. A ver, ¿qué entienden ustedes por ascendentes? Que van moviendo cada... ¿Qué qué? Que van subiendo. Que sube, que aumenta. Y descendente, que baja. O, ¿verdad? O que disminuye, ¿verdad? Ascender es como voy a ascender las escaleras, subir las escaleras. Está descendiendo de las escaleras, está bajando. ¿Sí? Una progresión geométrica ascendente es un conjunto ordenado, pues de figuras o de números que se incrementan mediante una multiplicación. Entonces, progresión geométrica es multiplicación. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Que una progresión geométrica es la que se multiplica. Es decir, cada nuevo término que se genera pues mediante una multiplicación. El término anterior por una cantidad constante llamada razón. Por ejemplo, si se tiene la progresión 30, 60, 120, 240, 480, 960, etcétera, es fácil darse cuenta de que cada nuevo término se multiplica por 2. ¿Sí? Por 2 el término anterior. ¿Cómo vamos a saber que se está multiplicando por 2? Solamente vamos a agarrar 2 términos. Puede ser el 120 y el 240. Y como es una progresión geométrica, esto significa que se multiplica. Pero ¿cómo se multiplica? El 120, ¿por cuánto se multiplica para que me dé 240? Por 2, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tomar estos 2 números. El 30, ¿por cuánto se multiplica para que me dé 60? Por 2. Entonces van a tomar 2 números, 2 factores para saber la razón. Esta viene siendo la razón. ¿Cuál es la razón? Por 2. Que se va multiplicando todos los factores o todos los números se van multiplicando por 2. Esa es la razón constante. ¿Sí me entendieron? Vamos a continuar con la siguiente. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, 30 por 2 es 60. 60. Ahora, 60 por 2, 120. Luego, 120 por 2, 240. 240 por 2, 480. Y 480 por 2 es 920. Ahora, este conjunto de números es, por lo tanto, una progresión geométrica. Y la razón, o sea, la razón, el número con el que fue multiplicado viene siendo 2. Geométrica, ¿por qué dijimos geométrica? Porque se multiplica. Muy bien. Geométrica es porque se multiplica. Y si les digo, busquen la razón, van a buscar qué número, por cuál número se multiplicó cada término. Muy bien, entonces aquí está.
Esos son los números. Todos esos se multiplicaron por 2, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Ejemplo 1. Este viene siendo el ejemplo 1 y este viene siendo el ejemplo 2. Bueno, el ejemplo 1 dice, si cada término se obtiene multiplicando la razón, la progresión geométrica es ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque va aumentando. Ascendente, va subiendo, va aumentando el número de figuras o el número de bolitas en este caso. Esta es una progresión ascendente. El primer término, pues viene siendo el 1, ¿verdad? Aquí está el 1. El 1 y la razón es 3. ¿Por cuánto se multiplicó el 1 para que me dé 3 bolitas? Por 3. Por 3. Y luego las 3 bolitas, ¿por cuánto se multiplicaran? Se habrán multiplicado para que me dieran ¿cuántas bolitas? 2, 4, 6, 8, 9. 3 por 3. Muy bien, por 3. Luego, ¿cuántas bolitas hay acá? Ese es por... A ver, 1 por 3, 3. Es que por en 3, una es 9, 2, sería 9 por 3, 10. 27. Muy bien. Entonces, la razón es 3. Es el número que se va multiplicando. Esa es una progresión ascendente porque va aumentando. ¿Sí me entendieron? Ahora vamos a ver el ejemplo 2. Dice, si cada término se obtiene dividiendo la razón, la progresión geométrica es descendente. Este es el primer término. El primero siempre se empieza de izquierda a derecha. Bueno, el primero, ¿quién me dice cuántos corazoncitos hay? 10. No, 20. no. 24. 12. ¿Cuántos? 12. A ver, ya los contaron. 5, creo. 24. Son 24. Ay, me puse uno más. Muy bien. Ahora, ¿aquí cuántos hay? 12. Aquí hay 2. Sí, 2. Aquí 6. 6. y aquí. 3. Muy bien. Entonces eso es una progresión descendente porque va disminuyendo o va bajando, ¿verdad? Bueno, pero para encontrar el término de la progresión descendiente hay que dividir 24 entre 12, niños. Es 2. Es 2. 24 entre 12 es igual a 2. Y 12 entre 6. Igual. ¿Cuánto es? 2. 2. Y 6 entre 3. 2. 2. Le vas sumando el doble de la cantidad. ¿Cuál fue la razón de esa progresión geométrica descendente? ¿Cuál fue la razón? Fue 2. 2. Que viene siendo el 2. También se puede hacer de que como... de que es descendente, pero si tú imaginas, eso es como que es de abajo para arriba. Puedes multiplicar, de que ver cuánto es así. Al revés, pues. Ajá. Cuando ya lo dominas, Emanuel, cuando ya lo dominas, sí lo puedes hacer cuando dices, como lo dices tú. Por ejemplo, 3, y luego 6, y luego 12, 24. Pues se multiplica por 2. Y la razón es 2, ¿verdad? Sí, así le hice yo. Muy bien, perfecto. Muy buena observación, Emanuel. Bueno, niños, entonces sí entendieron que la multiplicación, la progresión ascendente, la geométrica, se multiplica, ¿verdad? Sí. Cuando es ascendente, cuando va aumentando. Y cuando va disminuyendo, o sea, hacia abajo, se divide. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, vamos a borrar y vamos a continuar con los siguientes ejemplos.
Aquí tenemos otros dos ejemplos. El ejemplo 3, que es este. Y este es el ejemplo 4. Bueno, el ejemplo 3 dice, esta es una progresión geométrica ascendente. Aumenta. El primer término es 1 y la razón es 4. ¿Será cierto? Vamos a ver. Dice que el primer término es 1. Luego 4. Y luego dice que geométrica la vamos a multiplicar. Y dice que la razón es 4. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir multiplicando por 4, por 4, por 4, por 4, por 4, hasta todos los números que van a ir aumentando. Por ejemplo, 1 por 4, 4. Por 4, aquí debe de ir 16. ¿Sí? Esto ya nos están diciendo la razón. Sí. Por 4, ¿cuánto será 16 por 4? 20. No, mi amor. 32. No, por No, es 4. más. 6 por 4, 24, y llamamos 2. 4 por 4 más 2, 64. Y si tenemos duda, pues contamos los cuadritos, ¿verdad? Sí. Y ahí son 64. Y el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice que esta es una progresión geométrica descendente. Que va bajando. Quiere decir, muy bien, Carmina, que va bajando, que va disminuyendo. Entonces, hay que, ¿qué vamos a hacer? Dividir. Sí, Dividir para encontrar la razón. para encontrar la razón. Pero ahí ya nos está dando la razón. Dice que aquí hay 32. El primer término es este. Hay 32 triángulos. Entre 2, ¿cuántos serán? Ay, 16, ¿no? Muy bien, 16. Entre 2, 16 entre 2. 16 entre 2. 8. O la mitad de 16. 8. 8, muy bien. Entre 2, 4. 4. Y ahí está. ¿Sí entendieron? Sí. Entonces, la descendente es la que aumenta. La descendente, ascendente aumenta. Descendente disminuye. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Ahora, dice aquí, progresiones geométricas ascendentes y descendentes, ¿verdad? De números. Si la progresión es descendente, se hace lo mismo. Se divide en dos términos consecutivos de la progresión. Solo considera que el dividendo es el número mayor. Por ejemplo, en la progresión 4, 375, 875, 175 y 35. Si se toman los términos 175 y 35, estos dos. Nada más con que tomes cualquiera de los dos, de todos, pero dos términos que estén juntos. Tenemos que dividir. 175 entre 35 es 5. Y aquí ya encuentras que 5 viene siendo la razón. Divide dos términos, pues, por ejemplo, los que tú escojas, 175 entre 35. ¿Cuántas veces cabe el 35 en el 135 o el 3 en el 17? La tabla del 3, a ver. La tabla del 3 que se acerca al 17 viene siendo 5, ¿verdad? Porque 3 por 5 es 15. Ahora, 5 por 5, 25. 5 y llevamos 2. 5 por 3, 15 más 2, 17. Restamos y son 0. Entonces, esta fue la razón. Sí. Se toman dos términos y se divide. Podría haber tomado cualquiera de los otros, ¿verdad? Pero que sean dos. Muy bien. Ahora, para encontrar la razón en las progresiones geométricas ascendentes, las que aumentan, basta ubicar dos términos consecutivos.
Consecutivos quiere decir dos números que estén juntos. ¿Sí? Dice, consecutivos y dividirlos. Por ejemplo, en la progresión 4, 16, 64, 256, 1024. Bueno, si se toman los términos 16 y 4, que son los más fáciles para hacer una división, pues se divide, ¿verdad? 16 entre 4. El 4 en el 16, ¿cuántas veces me cabe? 4. 4 por 4, 16 para 16, 0. Entonces, este viene siendo la razón, el resultado, que es 4. Y ya encontramos la razón. ¿Sí quedó claro, niños? Ok, ahora vamos a pasar con la página 92 del libro. Vamos a trabajar con la secuencia 5, que son sucesiones geométricas. Página 92 y página 93. Estas dos páginas vamos a trabajar el día de hoy. Un minutito para que saquen su libro, por favor. ¿Qué página maestra? Bueno, niños, vamos a iniciar con la página 92. Secuencia 5, sucesiones geométricas. Vamos a leer primero y luego vamos a responder. ¿Está bien? Dice, un juego milenario. Les encargo los micrófonos. Hay un micrófono prendido. Bueno, por favor. Un juego milenario. El ajedrez es un juego muy antiguo del cual existe una leyenda famosa. Se dice que el ajedrez se inventó en India cuando gobernaba el rey Sheram. Cuando el rey conoció el juego, quedó maravillado y pidió conocer a su inventor para compensarlo generosamente por su ingenio. Cuando estuvo frente a él, el rey le dijo, soy lo bastante poderoso y acaudalado para concederte tu deseo más anhelado. Di la recompensa que te satisfaga y la recibirás. El inventor le dijo al rey, manda que me entreguen un grano de trigo por cada primera casilla del tablero del ajedrez. Un simple grano de trigo, contestó admirado el rey. Sí, soberano. Por la segunda casilla ordena que me den 2 granos. Por la tercera, 4. Por la cuarta, 8. Por la quinta, 16. Por la sexta, 32. Y pues así sucesivamente. Basta, interrumpió enojado el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero, de acuerdo con tu deseo. Por cada casilla recibirás el doble de la cantidad anterior. Pero debes saber que tu petición es indigna de mi generosidad, respondió el rey, sin imaginar que la cantidad de trigo resultaría algo imposible de regalar. Era muchísimo, ¿verdad? Porque se iban doblando, ¿verdad? Iba aumentando el doble de número de trigo. Bueno, niños, ahora vamos a contestar. Según la leyenda, ¿en dónde se inventó el juego de ajedrez? En India. Muy La bien, India. vamos a responder que en India. ¿Está bien? El rey, en la segunda, el rey quedó maravillado Y pidió y pidió conocer al inventor. Mande. Que en la segunda, el rey quedó maravillado. Muy bien, ¿cómo reaccionó el rey al conocer el juego? Y pues le gustó Quedó tanto que maravillado. hasta quiso conocer al inventor. Perfecto, Manuel. Entonces anota, Manuel, por favor, la respuesta. Quedó maravillado y pidió conocer ¿a quién, Emanuel? Al inventor. Perfecto, al inventor. Permíteme, te voy a...
Listo. Ya puedes anotar. Quedó maravillado y pidió conocer al inventor, ¿verdad? Chequen esa respuesta, niños, para pasar a la siguiente. ¿Un grano de qué, maestra? De Mande. trigo. De trigo. Un grano de trigo por cada casilla y por cada. Aquí decía, en la primera decía un grano de trigo por la primer casilla. Y por cada casilla el doble. ¿Está bien? A ver, veo 2 camaritas apagadas. Hay que activarlas. 3. Por favor, actívenlas, por favor, niños. Listo. Ya puedo mover la pantalla. Sí. Ok, ya voy a borrar. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Cuántos granos debería entregar el rey por cada una de las 12? ¿Cuántas casillas son en total en el tablero? 12. No, No. Son en total. 64. 32, 64. Son 64. Vamos a ver cuántas granos va a entregar el rey por las primeras 12. A ver, Maestra, yo tengo la respuesta. por la primera casilla, ¿quién me está diciendo que ya tiene la respuesta? Yo, Tú, Ricardo. Ricardo. A ver, anótalas, por favor. Anótalas, por favor, los números. Es como una sucesión. De hecho, es una sucesión de números. Por la primera, 1. está como Y luego cada casilla, el doble, el doble, el doble. mal. O se va, no, mi amor. Sí, está incorrecta, Ricardo. Pero te dije que anotaras toda la secuencia. Yo lo Toda la puedo secuencia, Ok. desde el número 1. ¿Está bien? Yo lo puedo hacer. Bueno, vamos a esperar a Ricardo que escriba toda la sucesión. Muy bien, niños, entonces ahí están las 12 primeras casillas. En 12 casillas ya lleva ¿cuántos granos? 2048. No, pero más, niños, porque también se cuenta el 1. Imagínense si sumamos 1 más 2 más 4 más 8, todos. Pues Sí. son muchísimos granos, ¿verdad? El rey no tenía ni idea de lo que le estaba pidiendo. Ahora, imagínense que llegue hasta las 64 casillas, porque va aumentando el doble y el doble, y van a ser cientos de miles. 12,000. Y luego, al final, sumar el número de cada casilla. O sea, ahorita si sumamos esto, todo esto, si lo sumamos, no van a ser 2048, ¿verdad? Sí, cierto. Va a ser más. Muy bien, vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué necesitaba saber el rey para darse cuenta de que la petición era imposible de conceder? Cuando ya estaba contando todos los números, como en las primeras casillas, como del 1 al 5, ahí, ok, es poquito, pero ya cuando va avanzando más y más, ya, es mucho. Y luego Muy que tiene que bien. sumar las primeras. Entonces, ¿qué necesitaba saber el rey? ¿Qué necesitaba saber? Que, Matemáticas. Matemáticas podría ser,
cálculo mental, no sé, acomodar los números en el tablero para saber cuánta cantidad de trigo tenía que darle al inventor del juego del ajedrez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada quien va a escribir su propia respuesta porque es una respuesta libre. Ustedes pongan lo que creen que el rey necesitaba saber para darse cuenta de que lo que le estaban pidiendo era imposible de conceder. ¿Está bien? Les voy a dar un minuto y ahorita cada quien, si gustan o los que gusten, los que quieran participar, para que den su propia, que mencionen su respuesta. Aquí tenemos en la actividad número 2, dice, responde con base en tu investigación. ¿Qué diferencia hay entre una sucesión geométrica y una aritmética? Luego la siguiente pregunta, ¿cómo puedes encontrar la razón en una sucesión geométrica? Y por último vamos a escribir un ejemplo de una sucesión geométrica, pero antes vamos a leer el comprendo. El comprendo es muy similar a las imágenes que ahorita vimos al iniciar la clase, ¿está bien? Bueno, vamos a ver. En las sucesiones con progresión geométrica, cada término se obtiene al multiplicar el término anterior por un número que se llama razón. Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Que una progresión geométrica se multiplica, ¿verdad? Y el número que se va multiplicando, ¿cómo se llama? Razón. Hasta ahí vamos bien, ¿sí recordaron? Las sucesiones geométricas pueden ser numéricas o también pueden ser figuras como las que estamos viendo en pantalla. Pueden ser puros números o figuritas, animalitos, florecitas, lo que ustedes quieran. Entonces pueden ser ascendentes. ¿Qué quiere decir ascendentes? Van aumentando. Que va aumentando. O descendente, ¿qué quiere decir descendente? Que va disminuyendo. Que va disminuyendo, que va bajando el número, ¿verdad? En el caso de las descendentes, cada término se obtiene al dividir, ¿verdad? Cada término por la razón. O sea, por ejemplo, aquí tenemos estas sucesiones descendentes. ¿Qué vamos a hacer? Para encontrar la razón, vamos a dividir, tomamos dos términos, los que ustedes quieran. Puede ser estos dos, o estos dos, o estos dos, los que ustedes quieran, nada más dos. Yo voy a tomar estos dos, que son el 16 y el 8. Hay que dividirlos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 16? 2. 1. Dos veces, 2 Dos. por 8, 16 para 16, 0. Entonces, ¿cuál es la razón? Ya encontramos la razón. La razón es 2. Eso significa que se va a ir dividiendo. ¿Sí? Por ejemplo, 64 entre 2 es igual a 32. Luego, 32 entre 2 es igual a 16. Siguiente, 16 entre 2 es igual a 8. Siguiente, 8 entre 2 es igual a 4. Y así sucesivamente. Eso es una sucesión descendente que va disminuyendo y hay que ayudarnos con una división. En las sucesiones geométricas ascendentes, ¿qué dijimos que hay que hacer? ¿Qué dijimos? Geométricas. Multiplicar. Que se Multiplicar. multiplica. Muy bien. Tenemos el primer término que es 1. Luego tenemos el segundo término que es 3. El tercer término viene siendo 9 y el cuarto término es 27. ¿Cómo podemos encontrar la razón en esta sucesión geométrica, niños? Ascendente porque va aumentando. Y se No, multiplica. Y descendente. multiplicando. Vamos a tomar dos términos, nada más dos.
Por ejemplo, a lo mejor tomo estos dos, el 9 y el 27. El 9, ¿por cuánto se multiplica para que me dé 27? Por 3. 3. Por 3. 9 por 3. Entonces el 3, niños, viene siendo la razón. Eso significa que todos los términos se van a ir multiplicando por 3. 1 por 3. Por 3, 3. 1 por 3, 3. 3. 3 por 3, ¿cuánto es? Por 9. 9 por 3, ¿cuánto es? 27. Y así sucesivamente podemos llegar a muchos términos, pero todos multiplicando por 3, porque la razón es 3. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Las sucesiones ascendentes de números naturales son infinitas. ¿Eso qué significa? Que sean infinitas. ¿Qué quiere decir? Que son Que infinitas. siempre se le pueden seguir Que nunca multiplicando. se va a terminar, ¿verdad? Nunca se va a terminar la sucesión. No tiene fin. Y las descendentes son finitas. ¿Qué quiere decir que son finitas? Que sí tienes. Que sí tienen fin. Porque va de grande a Muy bien. pequeño, entonces obviamente se va a acabar. Las sucesiones ascendentes son infinitas. Y las sucesiones descendentes, las que bajan, las que disminuyen, son finitas. Estas sí tienen fin. ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería el fin? 4 entre ¿qué? Entre 2 4. seguiría el 2, 2 entre 2, 1. Y ahí ya se acabó. Esas sí tienen fin, las descendentes. Pero las ascendentes, niños, no tienen fin. Podemos llegar a millones, trillones, etcétera, pero no vamos a terminar. Son infinitas. ¿Sí me entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, es decir, tienen cierto número de términos dependiendo del valor del primer término. Muy bien. Vamos a continuar ahora sí a contestar la actividad número 2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué diferencia hay entre una sucesión geométrica y una aritmética? ¿Qué vamos a hacer con las geométricas? A ver, ¿quién me dice? Las geométricas se multiplican. Muy bien, las geométricas, muy bien, Ian. Se multiplican. ¿Y las aritméticas? Se Se dividen. dividen. No, Se, se suman. ¿qué maestra? Se Suman. suma. Se suman o se restan. Las geométricas se multiplican o se dividen. Así. Cada quien va a escribir su propia respuesta. Ya les ayudé con los signos. A ver, ¿cómo le pondríamos? A ver, ¿quién me dice? Las geométricas pues como usted dijo, como usted dijo, las geométricas se multiplican o se dividen y las aritméticas se suman. Perfecto. Muy bien. Cada quien así va a poner su propia respuesta. ¿Está bien? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes encontrar la razón en una sucesión geométrica? A ver. Multiplicando. Sumando. Multiplicando o Digo, dividiendo. multiplicando, dividiendo. Muy bien. Multiplicando o dividiendo. Dos términos consecutivos. Eso significa que dos números que estén juntos. Multiplicando o dividiendo dos términos consecutivos. Yamal, la nota la respuesta, por favor, mi amor. La respuesta de la... Multiplicando o dividiendo dos términos consecutivos. Consecutivo. Ani, aprendes tu cámara, mija. Ahorita la tenías prendida. Dante también.
Prendemos cámara. Julia, camarita, por favor, mi amor. Yarek y Brian. Prendan su cámara. Mientras Yamal escribe la respuesta, vamos ahora a escribir un ejemplo de una sucesión geométrica. Cada quien, mande. Un problema o una multiplicación. No, un ejemplo de una sucesión. Problema, no, un ejemplo. Por ejemplo, los granos de trigo, cómo se fue aumentando el doble por 2, por 2, por 2. Pueden ser números o pueden ser figuras también de una progresión geométrica, que quiere decir que lo puedes multiplicar o la puedes dividir. Multiplicar es ascender, aumentar. Dividir es descender, disminuir. ¿Sí recuerdan? Bueno, cada quien va a hacer su propio ejemplo y ahorita vamos a compartir varios ejemplos para ver cómo les quedó. Váyanlo haciendo, por favor. Aquí los voy a estar viendo trabajar. Jesús David, ¿cómo vamos, mi amor? Ve escribiendo tu ejemplo. Muy bien, Jesús David. Ángel, ¿cómo vamos, mi amor? Es que me Muy fui- bien. Maestra, ¿cuál es la sucesión aritmética? Y ahí no te veo en la pantalla. La aritmética es la que se suma. A ver, Es la que baja, la aritmética es la que baja. Maestra, si no me da aquí por la cámara es porque le fue a ayudar a mi hermana por cualquier cosa. Maestra, ¿cómo? ok. ¿Lo puede volver a repetir? A ver, ¿cómo dijimos que iba a escribir Yamal, niños? Multiplicando o Dividiendo dividiendo dos términos dos consecutivos. términos consecutivos. Muy bien, gracias, mi niño. No es, no es y porque en una que va, por ejemplo, subiendo, no puedes hacer la división y también la multiplicación en la misma. Por eso es Muy o. bien. Sí, Eso. O una cosa o la otra. Porque si ponemos sí, quiere decir que vas a hacer las dos cosas, ¿verdad? En una. Perfecto. Muy buena observación, Emanuel. Gracias. ¿Cómo andamos, Mariana? ¿Todo bien? ¿Sí está claro? ¿Sí han entendido? Paula, Sí. Raúl. Yamal, ¿no lo vas a escribir, mi amor? Multiplicando o dividiendo perfecto dos términos consecutivos. ¿Cómo vamos, Carmina? Bien, le puse de 5, 10, 20, 40, 80 y así. Perfecto. Ahorita vamos a ver quiénes gustan participar. yo. 2, 4, 6, 8. Antonella, hola Antonella, ¿cómo estás? Muy bien. Hola maestra, ¿cómo Hola, mi amor. usted? Muy bien, mi amor. ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Bien? Sí. Qué bueno, me da mucho gusto verte de nuevo. Bienvenida. Gracias. Yalani, ¿cómo vamos, mi amor? Bien, todo bien, qué bueno. Karina, hola Karina, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, Karina. Tadeo, no te veo, mi niño. Bueno, es que algunos entraron ya que había iniciado la clase, por eso no había tenido el gusto de saludarlos. Héctor, ¿cómo andamos? Héctor. Hola, Héctor, ¿traes nuevo look? Hola. ¿Dónde? ¿Traes nuevo look? Luke. Te veo un poquito diferente. Sí, es que estoy en otro. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Ahí está. La razón es 2. Muy bien. Ahora, la segunda. 4 por 2, 8. Aquí está incorrecta. La de los números azules está incorrecta porque se fue sumando. Y no es suma. Tiene que multiplicarse o dividirse. A ver, ¿quién acaba de notar esta? La de razón 5. Yo, Oscar. Oscar, a ver. 5 por 2, 10. Por 2, 20. Por 2, 40. Por 2, 80. Muy bien. Perfecto. Están bien. La razón es 5.
Eso estaba incorrecta. Bueno, entonces, niños, con esto damos por terminada la clase del día de hoy de matemáticas. ¿Está bien? En la próxima, en la semana vamos a continuarla. Vamos a terminar el día de hoy la clase, lo que son sucesiones geométricas. Muy bien, hoy vamos a trabajar con la secuencia 3. Vamos a iniciar la secuencia 3 de ciencias naturales. ¿Está bien? Y el título es Estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿Quién recuerda las clases anteriores? Sólido, gaseoso y líquido. Líquido, sólido y gas. Y gaseoso, ¿verdad? Sí. Y ahí están los estados, ¿verdad? Caminando, son amigos, ¿verdad? Sí, se agarran El primero, ¿cuál viene siendo? el sólido Sólido. El segundo, muy bien, y el tercero, y gaseoso. Gas. Líquido y gaseoso o gas. perfecto, muy bien. No creo que uno se confunda, pero sólido, ahí sale, en muchos ejemplos es un cubo de hielo, pero en sólido también puede ser piedra y cosas así. Ah, claro que sí, muy bien. Pero lo representan como un cubo de hielo porque son estados del agua, ¿verdad? Muy bien. Una partícula singular. ¿De qué está hecha el agua? ¿Por qué? Si el agua líquida y el hielo son una misma sustancia, son tan diferentes. El agua es un elemento indispensable para vivir, ¿verdad? Forma parte de los seres vivos. O sea, el agua es vital para la vida. Entonces, para que existan los seres vivos, si no, pues morimos. Se puede encontrar en la naturaleza, en muchos lugares, en cualquiera de sus 3 estados de agregación. Y en cada estado tiene características que le dan ciertas peculiaridades, como su forma o su volumen. Moléculas de agua. Todos los materiales de la naturaleza se forman por moléculas, que son las partículas más pequeñitas que constituyen una sustancia pura y le dan sus propiedades. Todo lo que está a tu alrededor, ya sabemos, ¿verdad? Está formado por moléculas, incluido nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está formado por moléculas. Si pudieras dividir una gotita de agua en 2 y luego en otras 2 y así sucesivamente continuar, llegarías a un momento en que no podrías dividirla más, ¿verdad? Maestra, ¿puedo ir al baño? Sí, mi amor. Es decir, obtendrías una molécula de agua, la cual está compuesta de 2 átomos que vienen siendo el hidrógeno y 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso la fórmula del agua es H2O. Eso significa que hay 2 átomos de hidrógeno. Hidrógeno es la H. Hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que se representa con la letra O. Y aquí están los 2 átomos, ¿verdad? Este es un átomo y este es el otro de hidrógeno. Y un átomo de oxígeno. Los juntamos los 3 y se forma la fórmula del agua, H2O. En nuestro planeta, el agua se puede encontrar en 3 estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. El agua está en estado sólido o hielo cuando el termómetro marca 0 grados centígrados, o sea, congelada. A esa temperatura empieza a solidificarse, quiere decir se convierte en sólido y permanece en forma de hielo si la temperatura no sube. O sea, no sube quiere decir que no se calienta. En la naturaleza podemos encontrar el agua líquida a temperatura ambiente.
Si la temperatura aumenta a 100 grados centígrados, entonces cambia, quiere decir que se va a calentar tanto, porque son 100 grados centígrados, entonces ya no va a ser líquida, se va a convertir a vapor o en gas, ¿verdad? Entonces ahí están los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Perdón. Continuamos con las moléculas del hielo se atraen fuertemente unas de otras. O sea, están muy unidas, por lo que están muy cerca y el espacio entre ellas es muy pequeño. Casi no hay espacio, no hay separación. Por ello, el agua en estado sólido tiene una forma y un volumen definido. En el agua líquida, la fuerza de la atracción entre moléculas es menor que en el estado sólido. Las moléculas se pueden mover, ya tienen más movimiento porque están un poquito separadas, debido a que están más lejos unas de otras. El agua líquida toma la forma del recipiente donde se encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, en un vaso, en una jarra, y su volumen está definido, pero cambia de forma según el contenedor. Y en el vapor de agua, las moléculas de agua están muy dispersas, muy separadas, y se mueven libremente, andan moviéndose, flotando, ¿verdad? El vapor de agua toma la forma del recipiente que lo contiene, pero si no está encerrado, pues escapa, aumentando su volumen. ¿Recuerdan cuando les expliqué o les comenté el ejemplo, verdad? Cuando nos bañamos con agua caliente. ¿Sí recuerdan? Las moléculas del vapor del agua están dentro del baño y al abrir la puerta, ¿qué pasa? Salen, se escapan. ¿Sí recuerdan? Bueno. Ahora vamos a trabajar con las páginas 106 y 107 de su libro. Sacamos nuestro libro en la página 106, por favor. Estamos en secuencia 3, estados de agregación del agua. Y vamos a leer, como siempre, vamos a leer para responder las preguntas que tenemos abajo del texto. A ver, Emanuel, ¿me ayudas con la lectura, por favor? El primer párrafo. Todo. Ok. La mayoría, ¿por qué el hielo flota en el agua? La mayoría de los sólidos se unen cuando se colocan en el agua. Sin embargo, el hielo flota porque cuando el agua se congela, las moléculas se organizan en redes y al hacerlo, el volumen aumenta. Si tomas la misma masa de agua y de hielo, por ejemplo, 1 litro de agua y 1 kilogramo de hielo, observarás que el volumen del hielo es mayor en comparación con el volumen del agua. Si relacionas la masa y el volumen, obtendrás la densidad. En el caso anterior, aunque la masa del agua y el hielo es igual, el volumen es diferente y por tanto la densidad del agua y el hielo es distinta. La densidad del hielo es menor porque el volumen que ocupa es mayor. Por eso el hielo flota en el agua. Muy bien, gracias. Muy bien, niños. Ahora vamos a contestar las preguntas que tenemos abajo. La primera dice, ¿qué le ocurre al volumen del agua cuando se congela? Se organizan en redes y aumenta el volumen. El volumen aumenta. Ian, ¿lo anotas, por favor? No, pues. Verá, permíteme. Listo. Maestra, Manden. ¿y por qué cuando le echo sal se pone más helada?
Hay un micrófono abierto, lo cerramos por favor. Siguiente, si compara la densidad del agua y del hielo, ¿cuál es menos denso? El hielo. El hielo. Y El hielo, muy bien. ¿Quién quiere escribir la respuesta? No. Mariana, por favor, escríbela, Mariana. A ver, ¿quién quiere leer la siguiente pregunta? Ricardo, ¿qué dice la última pregunta? ¿Cómo crees que flota un Hielo. un iceberg? Muy bien. Iceberg. ¿Cómo? ¿Un qué? Un iceberg. 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 Bueno, ¿qué es esto para empezar? Un iceberg. Es como una... De hielo. Es como un bloque de hielo, pero muy grande. Como un bloque de hielo muy grande que se encuentra ¿dónde? En En el ambos. océano. Que es, En que el es Antártico. de zonas polares. Por allá también. Normalmente, En los polos, ¿verdad? ajá, normalmente También en por allá. Groenlandia. En el mar o en el océano. Muy bien. Normalmente, maestra, es como por los polos allá en Antártida o en otras partes porque es En de el polo más norte o en el polo sur, ¿verdad? frío. Porque en O los en polos se encuentra Groenlandia. congelada el agua. Muy bien. Ahora, ¿cómo crees que flota? Porque... Porque es un hielo y arriba. por la Por la Pues no, la Por el densidad. peso, por el peso, por el peso. maestra, no debe flotar tanto porque no es tanto hielo, sino también tiene El volumen aumenta. Porque el hielo. ¿Por qué? Eso, por el peso. El volumen aumenta. Por su densidad, ¿verdad? Cada quien, esa es una respuesta libre. Cada quien va a escribir su respuesta. ¿Por qué creen ustedes que flota un iceberg? Por el peso. Por el peso. ¿Por qué creen? Por la densidad. El hielo es muy pesado. Muy bien. Bueno, cada quien va a anotar su respuesta y nos vamos a la página 107. ¿Está bien? Ya puedo borrar esta parte, la 106. Ya todos copiaron. Sí. Sí. Ok. Borramos y pasamos a la página 107. Aquí en la página 107, niños, antes de completar la actividad 2, que dice completa la tabla con base en tu indagación, vamos primero a dar lectura al comprendo para poder responder, completar la tabla. En la naturaleza, el agua se encuentra en 3 estados de agregación que tienen propiedades diferentes. Cuando el agua se encuentra en estado sólido, se denomina hielo. Tiene forma definida. Vamos a ir subrayando, bueno, y volumen propio. Porque las moléculas están unas cercas de otra, ¿verdad? Además, el movimiento de las moléculas es reducido y por eso se forman redes hexagonales que incrementan su volumen. ¿Has visto cómo se derrite un cubo de hielo? Esto ocurre porque el hielo alcanzó el punto de fusión, que es 0 grados centígrados. Y vamos a subrayar hielo, ¿verdad? Porque es un ejemplo. Estado sólido o es un ejemplo el hielo. El agua en estado líquido no tiene color, no tiene olor ni sabor. Tampoco tiene forma definida. En este caso tiene volumen propio y adopta la forma del recipiente en el que se almacena, porque la distancia entre las moléculas que la componen es intermedia. Además, están en constante movimiento, lo que hace
que carezca de forma. ¿Sí? Siguiente, otras propiedades interesantes del agua en estado líquido es la tensión superficial, la cual permite que algunos mosquitos o arañas puedan caminar sobre ella sin hundirse. El agua líquida alcanza el punto de ebullición al 100 grados centígrados y se transforma en vapor de agua, es decir, en estado gaseoso. En este estado no tiene el estado gaseoso, ¿verdad? Permítame. Gaseoso. Este estado no tiene forma definida ni volumen propio, porque las moléculas se mueven rápidamente. Por eso las moléculas están alejadas unas de otras. El agua líquida, el hielo y el vapor de agua están presentes en la naturaleza. Por ejemplo, ¿hay hielo en dónde? En los glaciares, en los icebergs, en los casquetes polares y copos de nieve. Eso es un ejemplo del agua congelada, del hielo. El agua líquida se encuentra ¿en dónde? En los océanos, en los lagos, ríos y depósitos subterráneos. El vapor de agua, ¿dónde se encuentra? Es expulsado por géiseres. Además, se encuentra condensado en las nubes y en la niebla. ¿Sí? E incluso cuando exhalas, eliminas vapor de agua. Bueno, entonces todo lo que subrayaron, niños, nos va a servir para completar la tabla que tenemos en la parte de arriba del comprendo. Muy bien, Sebastián, gracias. Y ya terminamos con el 7. Entonces, vamos a ver el estado de agregación del agua, que son sólido, líquido y gaseoso. El sólido, nada más que sólido, lleva acento en la primera O. Bueno, se lo voy a colocar. Bueno, sólido tiene forma definida, tiene volumen propio y los ejemplos pueden ser hielo y iceberg. El líquido no tiene forma definida, tiene volumen propio y se encuentra en los océanos y lagos. Y el gas o gaseoso no tiene forma definida, no tiene volumen propio y se encuentra en las nubes o en la niebla. ¿Sí entendieron? Entonces, ya quedó claro lo que es la tabla que completamos. ¿Ya le terminaron? Sí. Sí. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Todo quedó claro? Sí. ¿Ok? Bueno, niños, entonces con el llenado de esta tabla, al haber completado la tabla, con esto damos por terminada la clase de ciencias naturales del día de hoy y vamos a continuarla en la próxima semana para terminar con lo que es la secuencia, ¿verdad? La secuencia 3.